Report. Buenas noches, un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy, compartiendo un evento más de ASFOR y en esta ocasión acompañado de Fundación Cumbayá, que nos acuerpan con dos grandes ponentes desde Chile. El día de ayer tuvimos a Paula Flores, que nos dio una disertación muy hermosa, y el día de hoy tenemos otro gran amigo, Carlos Garrido. Él es doctor en Ciencias de la Educación, máster en Educación Emocional y Neurociencias Aplicadas, director académico de la TAM Fundación Cumbayá, profesor de Biología y Ciencias Naturales, candidato a doctor en Ciencias de la Educación, magíster en Educación, Gestión Pedagógica y Curricular, máster en Educación Emocional y Neurociencia Aplicada. Ha participado en investigaciones y ponencias en congresos atingentes a la mirada transdisciplinar, de las ciencias pedagógicas y de los aportes neurocientíficos. Ha colaborado en docencia de posgrado, es profesor guía y miembro de tribunales de tesis de posgrados en Chile y Latinoamérica, conferencista internacional, actualmente es director académico de Fundación Cumbayá y coordinador de la Red Verde Chile. Asimismo, es miembro del Comité Científico Académico Cerebrum, Centro Iberoamericano de Neurociencia, Educación y Desarrollo Humano, asociado a ESI, empoderadora socioeducativa internacional, AC México, miembro RIAC, Red de Investigadores de América Latina y el Caribe. Así que para mí, mi distinguidísimo doctor, es un gusto darte pase de micro y audio. Te dejo con la disertación respectiva. Un abrazo. Muchas gracias, Osiris, y bueno, muy buenas noches acá en Chile, 9 de la noche. Un honor para mí poder compartir con ustedes esta noche helada por acá en el sur de Chile, pero con todo el ánimo de poder compartir algunas experiencias y alguna idea respecto a este tema tan importante que es la didáctica y una didáctica social del bienestar con un fundamento, ¿cierto?, neuroeducativo. Si me permiten, para comenzar a compartir nuestro apoyo, ustedes me dicen si se ve y se escucha. Pudiese haber problemas con internet, pero estoy acá y Sí, entiendo que se está viendo sí, logramos verte y escucharte. y la presentación se ve. Sí, completamente. Perfecto. Bueno, mi nombre es Carlos Garrido, yo soy profesor de biología y me gusta presentarme desde la persona. Soy padre, esposo y un eterno aprendiz. Y bueno, como les comentaba, el tema que hoy día, ¿cierto?, nos permite enfocar una educación, ¿cierto?, tan necesaria, acorde a estos tiempos de cambio y acorde a este tiempo de educación post-pandémica ya para algunos de nueva normalidad, es la didáctica. Y una didáctica con una base neurocientífica, una neurodidáctica, pero enfocada en el para qué, enfocada en el bienestar, sin perder de vista, ¿cierto?, el qué y el cómo, pero partiendo siempre del porqué de las cosas. Y hoy día, más que nunca, es necesario entender que
lo que nos mueve a los seres humanos, lo que estamos viendo a esta sociedad, es sin duda el conocimiento. Hay una necesidad de conocerse a sí mismo, hay una necesidad de entender qué es lo que nos hace humanos. Y la neurociencia nos permite entender esta complejidad del ser humano en sociedad, esta complejidad de las sociedades que estamos teniendo hoy día. Y desde esa lógica entendemos también que el ser humano, ¿cierto? No nace, sino que se hace en comunidad, y la construcción del ser humano es bastante compleja, bastante eh, rica en cuanto a estímulo y experiencia, y se tarda toda una vida prácticamente uno en esta autoconstrucción, como lo decía Maturana. También es importante hablar de un concepto que es el fundamento de la didáctica, que es el aprendizaje. El ser humano está diseñado para aprender, y hay una característica base biológica que es la plasticidad orgánica. Todos acá hemos escuchado uno de los principios básicos de la neurociencia, que es la neuroplasticidad. Estamos hechos, ¿cierto?, para cambiar nuestro sistema nervioso. Pero fíjense que hay una característica que es transversal no solamente al sistema nervioso, sino que a la complejidad misma del ser humano, que es una plasticidad orgánica. Todo nuestro cuerpo, dependiendo de los niveles en que yo los vea, del nivel más básico y microscópico como el nivel genético, tiene una característica plástica, una característica de ir cambiando y adaptándose constantemente a los estímulos y a las experiencias del medio. Es decir, hoy día nosotros sabemos que el ser humano, en su plasticidad orgánica, necesita de un ser, necesita, ¿cierto?, de un apoyo externo. Algunos hablan de un cerebro externo que vea en él su potencialidad y su multidimensionalidad, y que vaya seleccionando las experiencias más armónicas de acuerdo a su desarrollo, de acuerdo a su neurodesarrollo. Es decir, el ser humano tiene esa capacidad de configuración, y para ello es que la pedagogía o la ciencia pedagógica en general, a través de la operatividad de estas ciencias como es la didáctica, nos permite tomar ciertos elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje e intencionar y potenciar esta plasticidad orgánica. El aprendizaje es inherente al ser humano, pero es importante saber cómo aprendemos. Hay una característica básica que es el aprendizaje, y el estado, ¿cierto?, de bienestar es una unión, una dialéctica que tiene que estar siempre presente, porque aprender nos da felicidad, ¿sí? El aprendizaje, por lo general, está asociado a un estado de bienestar. Entonces, entender que el ser humano está hecho para aprender, está hecho, estamos diseñados para ser felices, es súper importante para lo que está ocurriendo hoy día en esta educación post-pandémica. Y no lo dice solamente, insisto, la neurociencia. O sea, nosotros sabemos hoy día que la neuroplasticidad es un hecho, pero así como hay muchos elementos de la neurociencia, uno de los que no puede ser cuestionado es la neuroplasticidad. O sea, sabemos que sí o sí existe. Lamentablemente, el inicio de la gran mayoría de los ciertos neurocientíficos nace muchas veces del déficit o de la patología. Se empezó a estudiar la neuroplasticidad desde los problemas, ¿cierto?, en nuestro sistema nervioso, pero hoy día se sabe que el aprendizaje y todos los procesos cognitivos se dan gracias a esta característica inmensamente rica que tienen los seres humanos de cambiar, de generar cambios neuronales. Y en base a eso, permitirse aprender y adaptarse, que es lo más importante. O sea, nosotros estamos en una etapa súper dinámica, que obviamente el aprendizaje y el desaprendizaje es una constante de vida prácticamente. Cuando nosotros analizamos esto, es importante considerar cuál es el estado actual en el que estábamos. Ya hay un autor que me gusta mucho, que es Bauman, que nos habla de una sociedad que está sumergida en una modernidad líquida. Estamos viviendo una revolución, ¿cierto?, que nos está transitando a todo lo que es esta posmodernidad, a todo lo que tiene que ver con lo artificial, con la
automatización de procesos, donde el recurso humano cada vez está siendo relegado eh, por otras tecnologías. Y cuando analizamos cuáles son las perspectivas de este alumno, de este estudiante del siglo XXI, nos encontrábamos a inicio de siglo con estos informes que nos hablaban de un adolescente, un niño, los que trabajamos, ¿cierto?, en primaria o secundaria, que no estaba preparado para desarrollar, ¿cierto?, la creatividad, que tenía problemas que tenían que ver con el trabajo en grupo o el trabajo con otras personas, y tenía un tema con el control inhibitorio y la autorregulación. Si nosotros sumamos todas esas características y le damos una proyección, evidentemente era una bolita de nieve que en algún momento nos iba a reventar. Es decir, estábamos nosotros ya avanzando en un siglo XXI con competencias declaradas para este siglo, y aún así estábamos en una educación tan etérea, ¿cierto?, con muy poca sustancia, en donde estas habilidades necesarias no las estábamos desarrollando. Seguramente nos estábamos centrando en otras cosas. Suele ocurrir también que esta educación, la escuela, el colegio, es una institución social, por lo tanto, nos va a preparar para la vida, para la sociedad, y es lógico comprender que si la sociedad cambia constantemente, la educación también debería estar constantemente cambiando, y no cambiando por una supervivencia que casualmente ocurrió por el COVID-19. Se generaron muchos cambios, pero la idea es que esos cambios se sostengan, sean sistematizados y se sigan manteniendo esos cambios favorables, y que no sean solamente una improvisación producto del COVID. ¿Ya? Hay muy buenas prácticas que nos dejó este escenario entre crisis, en donde efectivamente se pudieron trabajar elementos importantes como la evaluación formativa, como las metodologías activas de aprendizaje, los proyectos, y algo súper importante, el tema de la educación socioemocional. Entonces, estábamos en ese escenario en donde veíamos estas imágenes. ¿Qué pasaba con esa sala de clases? Esa sala de clases que seguramente, si analizamos nuestra imagen de la imagen superior, vemos una sala que a lo mejor no ha cambiado mucho. Y nos encontramos, ¿cierto?, con una educación online, producto, insisto, de una crisis, producto muchas veces de una improvisación en donde teníamos que efectivamente seguir con el servicio, asegurando el vínculo, ¿cierto?, no solamente de los alumnos, sino que de las familias. Y nos dimos cuenta que muchas veces utilizábamos las tecnologías como pizarrones y nos quedábamos en una didáctica muy alejada de lo que realmente se necesitaba para potenciar a ese ser humano. Por eso yo hago ahí la pregunta, estimados: ¿es la sala de clases actual un escenario formativo potencial? Recuerden que no es lo mismo la educación, la escolarización con la formación. Y la verdad es que muchas veces nosotros vemos la carita de los chicos, ¿cierto? Y hay mucha desmotivación y no les dan ganas de ir al colegio, no dan ganas de una educación formal. Y ahí es importante revisar lo que decía Ramón Barrera en una charla que la encuentro espectacular, que nos habla de esos aprendizajes. Nos hemos llevado, ¿cierto?, una educación lineal en donde no hay una motivación directa, interna, intrínseca, y estamos centrados en el logro, en la nota, que ha sido un tema, por lo menos acá en Chile, un decreto nuevo, un decreto de evaluación que nos lleva hacia lo formativo más que a la calificación como tal. Y son paradigmas que ha costado un poquito cambiar. ¿Por qué? Porque el cambio de paradigma, el desaprender, trae consigo también salir de nuestra zona de confort. Pero se puede, ¿ya? La pandemia sí lo ha manifestado. Es importante también entender que estos enfoques de una didáctica desarrolladora, estos enfoques de una didáctica basada en un aprendizaje desarrollador, como decía una autora cubana de apellido Castellanos, nos habla de que es imposible llevarlo a cabo de manera individual. O sea, nosotros actuamos, pensamos y sentimos en redes, por lo tanto, debemos hacerlo de manera colaborativa. Es por eso que muchas veces nosotros vemos en los colegios diferentes dinámicas de enseñanza-aprendizaje, diferentes estrategias, y es importante modelar esos procesos y establecer modelos
propios, con una metodología endógena, una metodología participativa, cosa de que no se generen em, esas comparaciones que muchas veces se dan entre los maestros de por qué se desarrolla una clase de esta manera y no de la otra, como lo hace tal profesor. Para eso es importante tener clarito qué es lo que necesito, ¿ya? ¿Cuál es el sustrato de aprendizaje de ese niño o ese adolescente o ese adulto, dependiendo de la modalidad en la que yo voy a estar trabajando? Aquí hay un autor que es muy interesante, que es Morán, que nos habla de la complejidad y nos dice que ya es imposible dar respuesta a la complejidad y a los problemas sociales desde una perspectiva o desde una sola mirada, sino que se necesita de la comunidad. Y es por eso que se debe instalar un modelo educativo a base del conocer la institución, de conocer los alumnos, de manera que sea contextual y que no sea solamente una, eh, una copia, ¿cierto?, de un modelo. Ahí no sé, parece que me salí, ustedes me dicen, dejé de compartir. Sí, dejes de compartir, por favor. Sí, Ahí sí. Ya, listo. perdón. Mm. Ahí. Y fíjense, ahí yo tengo una diapositiva que puede ejemplificar lo que estamos hablando. ¿Ya? Ha sido muy complejo volver a la normalidad, a esta clase presencial, porque nos encontramos con estas preguntas. ¿A qué hora termina la clase? ¿A qué hora empieza el recreo? ¿Cuánto falta? Si eso entra en la prueba, ¿cuándo vienen las vacaciones? Es decir, hay una desmotivación y un aburrimiento en la sala de clase, porque vemos este estado potencial del aprendizaje asociado a la felicidad muy lejano. Y uno comienza a preguntarse, bueno, dice, ¿qué es lo que efectivamente está ocurriendo? Bueno, hay un tecnicismo docente, está muy reducido el contenido no es el fin, es solamente un medio, ¿ya? Tuvimos una pandemia donde el contenido estaba ahí, en todos lados, por lo tanto hay que instar el desarrollo de habilidades. Nuestras calidades educativas son muy distintas, ¿ya? Eso va a responder también a las necesidades de cada escuela, de cada contexto. Pero fíjense que hay muchos modelos y estrategias que son anacrónicas, ¿ya? Insisto, de la mejor intención muchas veces los profesores tratamos de aplicar ciertas estrategias que resultan en un contexto que es completamente distinto y bajo esa lógica muchas veces puede, más que potenciar, puede inhibirse estos procesos cognitivos. Por tanto, es muy importante al momento de planificar y diseñar una experiencia didáctica, conocer a quién va dirigir esa experiencia, ¿ya? Armonizar la experiencia de aprendizaje con el sustrato biológico, neurobiológico del aprendiz. ¿Ya? Algo muy puntual que seguramente nos va a hablar en algún momento el doctor Flavio, uno de los grandes que nos ha ampliado la visión, ¿cierto?, de educación a lo largo del ciclo vital. Es muy raro, es muy complejo, ¿cierto? E inclusive a veces hasta desde el punto de vista biológico, doloroso poder generar experiencias de aprendizaje anclados en pedagogías para personas adultas. ¿Por qué? Porque no es armónico, es anacrónico las experiencias que yo voy a diseñar, porque el sujeto que está aprendiendo en ese momento, ¿cierto? No está adecuado en torno a la etapa del desarrollo y a la experiencia y a las estrategias que está utilizando el maestro. Entonces es importante armonizar. Y para eso tenemos un gran deber. Acá en Chile hemos tenido bastantes reuniones y bastantes talleres que tienen que ver con el nuevo perfil del profesor, y esto tiene que empezar desde las primeras etapas de formación, ¿ya? Desde los profesores nobles, los profesores que se están formando, entender que la didáctica no es solamente cómo se hace una clase, la didáctica es una ciencia, es quien le da la operatividad a la pedagogía, es una ciencia de un proceso que no es menor, de enseñanza y aprendizaje. Hay leyes, hay principios, hay regularidades de estas, y hay ciertas metodologías, ¿cierto?, que tienen que ir en armonía o tienen que ser acorde a ese sujeto en todas sus dimensiones, ¿ya? Y nunca tiene que estar alejado de el objetivo principal de la educación, que es desarrollar la personalidad integral del hombre. Por eso que la neurodidáctica y la neurociencia en la educación necesitan una visión sistémica,
necesita de un proceso de investigación constante, no cualquier investigación, sino con una investigación acción participativa, que permita que al final nuestra estrategia y nuestros modelos didácticos que vamos a instaurar en nuestras comunidades educativas sean producto de la reflexión de los docentes y sean pertinentes y significativos. ¿Ya? Solo así vamos a salir de este problema de la crisis de los recursos humanos. ¿Ya? Tenemos muchos profesionales que terminan sus carreras, pero no son felices, ¿cierto?, trabajando en lo que se formaron, y muchos chicos, ¿cierto?, que desean aprender, pero que en la educación formal no encuentran ese deseo y ese bienestar. ¿Ya? Y ahí es donde nosotros tenemos que tener ojo con este concepto que aparece, que es esta nueva normalidad, porque si vamos a volver a ese estrés constante que se iban desarrollando, ¿cierto?, los más pequeñitos sobre todo, efectivamente todo lo que aparece ahí se va a seguir potenciando. Hoy día tenemos un gran problema en la primera infancia, problemas desde el desarrollo, sobre diagnóstico, pero fíjense, un problema de salud mental que lamentablemente hace muchos años atrás esto ha sido impensado. Hoy día tenemos un tema que es el efecto de la cabeza quemada o el síndrome de burnout, en donde, si bien se comenzó a estudiar en las personas que trabajaban en el área médica de la salud, hoy día vemos niños pequeñitos, ¿cierto?, que están teniendo problemas con ansiedad y con su salud mental. Por lo tanto, debemos armonizar y tener mucho ojo con este concepto de la nueva normalidad. ¿Dónde podría estar nuestra bitácora? En la neurociencia, como así en la ciencia pedagógica. Yo quiero insistir mucho en esto: la neurociencia no es la solución de la educación tiene sus propias soluciones. La pedagogía y la didáctica hace mucho tiempo venía dando lo que hoy día la neurociencia está validando gracias a la materialización de los procesos, gracias a la neuroimagen. Pero sí sabemos que esto es un estudio interdisciplinario. Sí sabemos que tiene que ver con el comportamiento, tiene que ver con la diversidad y obviamente cómo este aprendizaje va generando cambios comportamentales en el ser humano. Recuerden que el aprendizaje tiene siempre un nivel neuronal, cognitivo, pero también comportamental. Cuando yo veo nuevos comportamientos más eficientes en ese ser humano que se está formando. Así que estamos hoy día viviendo una revolución bastante importante en torno al sistema nervioso. Me atrevería a decir que lo que fue en su momento la revolución química con el proyecto Manhattan, que después siguió con la revolución biológica del proyecto Genoma Humano, hoy día estamos viviendo, ¿cierto?, todo lo que es esta revolución del cerebro y todo lo que hoy día se sabe con la inteligencia artificial, y es cosa que nosotros veamos lo que plantea, por ejemplo, Rafael Yuste, del tema de los neuroderechos. O sea, hasta ese punto de cómo las tecnologías pudiesen hacernos tomar decisiones o contaminar nuestra percepción de lo que es real o no es real. Eso es un tema que está siendo ampliamente debatido en la actualidad. Y fíjense que no ha pasado mucho tiempo. O sea, desde el 90 llevamos muy poco tiempo y ha sido tremenda la información que se ha masificado desde el punto de vista neurocientífico. O sea, hoy día todo tiene algo asociado a lo neuro, ¿ya? Y la gran mayoría no son cosas nuevas, sino que es validando lo que ya se había dicho, seguramente desde filósofos, psicólogos, pero hoy día ya de una comprensión un poquito más específica, porque hoy día yo puedo ver en vivo. Antiguamente todo esto se veía, ¿cierto?, cuando ya el ser, el organismo ya estaba muerto. Hoy día no, hoy día se puede, gracias a la neuroimagen, observar en vivo de lo que está ocurriendo con ciertos sistemas cognitivos, con ciertas estructuras neuronales. Puedo hacer un seguimiento del neurodesarrollo, cosas que eventualmente antes era imposible, era impensado poder hacer. Ahora la pregunta es que, ¿seremos capaces de poder digerir tanta información? Son prácticamente 30 años. Bueno, hay autores que dicen que no, ¿sí? Así como Francisco Mora instaló el concepto de neurocultura, él también es bastante crítico. Dice, ojo, tengan mucho cuidado, ¿ya? Porque si yo no coloco este signo de interrogación en todo lo que va apareciendo, se puede generar un terreno fértil para muchas especulaciones. Y así como planteo ahí, hoy día se sabe más del sistema nervioso, más en los últimos años,
10, 20, 30 de las primeras investigaciones de todo el recorrido científico de la humanidad. Tanto la pregunta que uno tendría que hacer ahí, ¿seremos capaces de digerir, apropiarnos, contextualizar esta información dependiendo de nuestros propios contextos, ¿cierto? Nuestras propias realidades? Bueno, es muy poco tiempo. Entonces hay que ser muy cuidadoso y ser capaz de poder establecer estas comparaciones, ¿cierto?, entre lo que decían los antiguos teóricos, con visiones a lo mejor futuristas, con lo que hoy día ya efectivamente se está validando desde el punto de vista neurocientífico, ¿ya? Entonces, así como se plantea ahí, la neurociencia efectivamente ha sido uno de los campos en donde más aporte ha dado a la investigación, pero también se ha generado mucho terreno fértil para generar esta especie de neurofilia sin reflexión. Y aquí también hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque es importante considerar un enfoque que se ancla en los principios humanistas. El enfoque mente, cerebro y educación está ya hace bastante tiempo instalado, pero insisto, es importante considerar el para qué nosotros vamos a asumir ese enfoque. Vamos a asumirlo desde un enfoque del monólogo, de dar recetas universales a contextos individuales, o lo vamos a dar desde un diálogo de reflexión, de generar una visión compartida de educación con estos aportes neurocientíficos. Esa debiese ser la postura de los educadores que estamos asumiendo este gran desafío de poder incorporar elementos neurocientíficos en nuestra práctica. Hay un autor y un paper que por lo menos acá en Chile, desde que empezaron los primeros investigaciones y formación de neurociencia educacional, que es referente de estudio, que es de Raúl Sala, que ya el título es muy llamativo, ¿ya? La educación necesita realmente la neurociencia. Los invito a que puedan revisarlo, bajarlo, está ahí en internet, y claramente ve esa reflexión crítica respecto de cuánto de este contenido es efectivamente viable y es proyectable a la educación. Ya a modo de ir acercando el concepto, me permito dar una definición de lo que es la neurociencia educacional, entendiendo que no es la aplicación neurocientífica a la educación. Por cierto, pudiese estar acertado, pero es muy simple la definición. Entenderemos, ¿cierto?, la neuroeducación como una línea estratégica de pensamiento, ¿ya? Primero pensar, reflexionar y desde ahí llevarla a la acción, que promueve desde la investigación agógica, es decir, durante todo el proceso, ¿sí?, pedagogía, andragogía, gerontología, todos los procesos, ¿cierto?, del desarrollo, la aplicación neurocientífica al proceso formativo del hombre, mediante un diálogo común, ¿ya? Es un diálogo, no un monólogo, reflexivo. ¿Para qué? Para contribuir significativamente al desarrollo humano, y no solamente durante su proceso formativo escolar o esta educación formal, sino que a lo largo de todo su ciclo vital. Estamos nosotros en una sociedad que apunta a tener personas que viven más, pero también a tener cada vez menos nacimientos. Por lo tanto, hay una tendencia a tener personas o sociedades o países, de hecho ya hay países que el gran porcentaje de sus habitantes son personas adultas o de tercera edad. Por lo tanto, hay que apuntar también a un proceso en donde la educación sea a lo largo de todo el ciclo vital, no dejar eh, a la casuística personas que eh, viven más, ¿cierto?, pero su calidad de vida no es de lo mejor. Por tanto, hay muchas interpretaciones en torno a cuáles son las aplicaciones de la neurociencia, y no solamente nos va a favorecer en la parte de la didáctica, ojo, hoy día se puede aplicar a la gestión, al liderazgo, a la convivencia escolar, fundamental, que lo hablaba Paula ayer, cuando nos decía, ¿cierto?, de la importancia de la educación emocional para la convivencia escolar. Ahí tiene mucho que ver porque uno de los principios básicos de la didáctica es que todo lo que me produce gozo, ¿cierto?, se aprende. Y eso
ya se venía diciendo desde hace mucho tiempo. Es por eso que hay que tener cuidado de un diálogo entre neurociencia y educación, porque muchas veces la expectativa no es la misma que la realidad. Coloco esta imagen porque los que hemos comprado ropa por internet nos vamos a dar cuenta que efectivamente los modelos no son representaciones reales de lo que es la realidad. Y ahí coloco un ejemplo, el aprendizaje. Si nosotros analizamos, la gran mayoría de los aciertos y contribuciones de la neurociencia al aprendizaje no se desarrollaron en humanos, se desarrollaron en otros modelos. Y uno dice, bueno, deberán ser modelos que desde el punto de vista evolutivo sean relativamente similares a los seres humanos, pero no es tan así. O sea, hablar de todo lo que son los ambientes enriquecidos y los estímulos, eso fue descubierto en ratas. O hablar de la memoria, los tipos de memoria, la memoria de trabajo, eso fue descubierto en un caracol marino por Edith Candel. O hablar del neurodesarrollo, cómo se van formando neuronas, se van muriendo neuronas, la poda neuronal. Eso se ha descubierto en los peces cebra, no en humanos, ¿ya? Pero son en ambientes controlados que efectivamente no son proyectables al 100% a lo que ocurre en una sala de clase. Por eso que es importante el diálogo, ¿ya? El diálogo versus este monólogo que se podría generar. Recordar siempre el concepto de aprendizaje. Yo no puedo proponer o tener una propuesta didáctica si no entendemos todo lo mismo respecto al aprendizaje. La neurociencia es clave y es súper clara con respecto al aprendizaje. Hay una autora que me gusta mucho, que es Ana Lucía Campos, que ha trabajado ya bastante tiempo, que nos plantea que es un proceso cíclico, efectivamente, es un continuo, desde el primer hálito al último hálito de vida. No está asociado a lo cognitivo necesariamente, sino que es multidimensional. El aprendizaje es cognitivo, emocional, volitivo, social, prosocial. Son varias dimensiones que están involucradas. Es experiencial. O sea, lo que uno hace como profesor al planificar, uno está diseñando experiencias de aprendizaje, vivencias, ¿cierto? Que nos permiten adaptarnos a la sociedad. Y es el resultado de la interacción genética y ambiente. O sea, yo estoy preparado genéticamente para aprender, pero necesito de un ambiente con los estímulos acordes a para poder aprender. Y es ahí donde los profesores, ¿cierto? Tenemos mucho que decir, porque los profesores somos ambiente, ¿sí? Somos capaces de intencionar ciertas experiencias en ciertos procesos del desarrollo que nos permiten configurar nuevas neuronas y desarrollar nuevas habilidades, ¿cierto? Que es lo que plantea la neuroplasticidad. Aquí quiero compartir con ustedes algunos hitos, ya que Eric Jensen habló hace bastante tiempo en relación a lo que ya es efectivo y está 100% comprobado de estos factores que influyen en el aprendizaje y yo debo incorporar en mi didáctica, en mi neurodidáctica, ¿ya? Uno de los más importantes es el estrés, ¿ya? Ahora, nosotros estamos diseñados para gestionar el estrés que es real, no es estrés tóxico, ¿ya? Pensar que el ser humano no vive gracias al estrés sería un reduccionismo bastante grosero. ¿En qué sentido? Que siempre se nos ha hablado de que el cortisol, ¿cierto?, es la hormona del estrés, pero nosotros casualmente necesitamos del cortisol para levantarnos y para vivir, para nuestro día a día. El problema es cuando hay mucho cortisol en nuestro cuerpo, porque los estímulos son negativos, ¿cierto? Y se producen ciertas emociones que son displacenteras y literalmente nos bloquean. Tanto el estrés es uno de los grandes enemigos del aprendizaje. Cuando una persona está estresada, es muy difícil que aprenda. Por lo tanto, ojo ahí con las situaciones de estrés tóxico. Se habla de estrés tóxico porque hay un estrés que es el estrés tolerable y el estrés positivo. Algunos hablan del eustrés o distrés, pero el estrés positivo es el desafío, ¿sí? Desafiar a ese estudiante para que pueda aprender. También es importante considerar que yo me debo preparar para el aprendizaje. O sea, el aprendizaje implica cambios neuronales, secreción de neurotransmisores, un gasto energético. Por lo tanto, debo tener una nutrición acorde, ¿sí? Cuando hablábamos de calidad educativa, hay colegios en donde la vulnerabilidad es muy alta y ellos lo primero que aseguran para que realmente se pueda aprender es que el estado nutricional sea óptimo para que puedan aprender.
Tanto, ojo ahí, nuestro sistema nervioso en su gran mayoría son proteínas, son grasas, pero tienen que tener ciertas características para ellos formar nuevas conexiones neuronales. ¿Para qué decir el tema de la actividad física? Ya, hoy día es súper importante, no solamente como efecto de la pandemia, que nos generó un gran problema, hay muchas otras pandemias ocultas, y dentro de eso el sedentarismo y la obesidad. Pero es importante también porque cuando uno hace ejercicio se liberan neurotróficos y se van generando ciertas sustancias que ayudan a generar nuevas neuronas, por ejemplo. O el sueño y la cronobiología. Diego Goldberg, un argentino, nos habla mucho de eso. Está ya muy estudiado de la importancia del sueño para consolidar ciertos tipos de memoria. Pero no tan solamente el sueño, sino que la higiene del sueño. O sea, la gran mayoría de las personas hoy día se acuestan observando un dispositivo con una pantalla y eso dificulta que se liberen ciertas hormonas que inducen cierto el sueño. Cuando otro día estamos con un jet lag súper importante, que suele ocurrir lamentablemente durante la adolescencia, cuando se reactivan ciertas estructuras neuronales. Casualmente ahí la glándula pineal tiene mucho que hablar y la melatonina, por ejemplo. Y en relación también al estrés, lo que es un ambiente saludable. Hoy día ha entrado mucho el concepto de el ambiente resonante o los ambientes resonantes, ambientes alejados de estrés, en donde se trabaja, ¿cierto?, una disciplina positiva, en donde el enfoque es una psicología basada en la fortaleza más que en el déficit. Por tanto, hay muchos aportes que nos podrían favorecer y cuestionarnos también por qué realmente no están aprendiendo nuestros alumnos y por qué se sienten desmotivados al momento de ir a la sala de clase. Se dan cuenta no solamente lo que ocurre en la sala de clase, hay efectos previos al desarrollo de la clase para poder tener un sistema acorde a que realmente se produzca este aprendizaje. Ahora, ¿cómo pasamos del qué al cómo? Sin perder de vista el para qué. Y esta frase siempre me ha generado mucho análisis. ¿Por qué? Porque es muy simple, pero muy potente a la vez. Enseñar sin saber cómo funciona el sistema nervioso o el cerebro es como querer diseñar un guante sin haber visto nunca una mano. Es muy simple, pero nos dice una gran verdad. La gran mayoría de nosotros, en su formación de pregrado, tuvo los ramos de psicología del desarrollo, que eran muy importantes para poder entender que había ciertos procesos acorde al desarrollo, ¿cierto? Pero todavía no se está generando este boom de las neurociencias, por lo tanto, nos falta hacer este cruce. O suele ocurrir, que hicimos algunos análisis acá en Chile, donde nos damos cuenta que en la formación inicial se ve por un lado la didáctica, por otro lado la psicología del desarrollo, por otro lado la neurobiología, pero no se hace esa relación o ese cruce entre los principios de la psicología, la neurociencia y la didáctica y la pedagogía. Porque cuando hacemos ese cruce nos damos cuenta que efectivamente estamos hablando de lo mismo y es el mismo objeto de estudio. Por lo tanto, es el mismo para qué, ¿sí? Pero de diferentes enfoques. Es por eso que debemos entender que la didáctica es una ciencia. Ojo, no es una ciencia nueva. Comenio ya lleva mucho tiempo, siempre va a ser un referente de nosotros, porque estamos hablando de 1700 y desde ya en ese entonces se sabía que esto tenían fundamentos teóricos, habían principios y leyes, tanto la ciencia que le da operatividad a la pedagogía es la didáctica, ¿cierto? Está centrada en el desarrollo de la personalidad como rector, ¿cierto?, de lo que es una calidad educativa, desarrollar al hombre en su personalidad, pero debe ser altamente experiencial y desarrolladora por lo demás. Y ahí empezamos a hablar de la experiencia. Esta sala, ¿cierto?, que veíamos en la fotografía ordenadita, donde nadie habla, ¿cierto?, donde hay una clase expositiva, donde todo se aprende, empieza a ser cuestionada, porque ahí lo más que hay es una exposición, pero no hay nada de experiencia. Y hoy día las metodologías activas nos dicen que el protagonista no es el profesor, el protagonista es el alumno, ¿sí? Es el alumno el que tiene que vivenciar, tiene que generar esta experiencia y el profesor asume una función formativa mediadora, ¿sí? Porque, insisto, el contenido está ahí,
está a disposición en Internet. Por eso que cuando uno comienza a analizar la neurodidáctica, la neurodidáctica como concepto, lleva más de 20 años. Hoy día nosotros estamos permeando con algunos elementos, ¿cierto?, que nos remueven, nos recuerdan lo que decían grandes psicólogos: la diversidad, las emociones, la función ejecutiva, la plasticidad, el aprendizaje multisensorial que aprendemos con todo el cuerpo. Por eso lo decía hace mucho tiempo ya Montessori. O las neuronas espejo, cuando se descubren, ¿cierto?, y nos dan una validación de que efectivamente hay un aprendizaje que es por imitación. Estas neuronas de la empatía, ¿cierto?, que también denominaban estos italianos a finales del 96, 97, por ahí. Entonces, la neurodidáctica está en esa unión entre la pedagogía, la psicología y las neurociencias. Es como el área chica de la neuroeducación, lo que hacemos nosotros en la sala de clase, ¿ya? ¿Para qué? Para desarrollar nuevas metodologías que estén enfocadas en el aprendizaje, pero un aprendizaje que esté centrado en ser consciente y poder lograr ese bienestar, no un aprendizaje enfocado en el resultado y en la bendita nota, en el bendito número, ¿ya? Fíjense lo que decía hace mucho tiempo Comenio: todo lo que a la hora de aprender produce contento refuerza la memoria. Y cuando uno habla de Francisco Mora, en donde plantea, ¿cierto?, que solo se aprende lo que se ama, fue como un gran boom, ¿cierto? Pero ya eso se venía hablando hace mucho tiempo. Seguramente la importancia de estos nuevos autores es que lo hacen de una manera mucho más simple y entendible. Pero si yo tomo los principios didácticos y tomo los principios de neurociencia cognitiva, que ahí coloco solamente algunos autores, hay muchos otros, hago un análisis, hago un metaanálisis de cuáles son los principios y los cruzo, me doy cuenta que efectivamente estamos hablando de lo mismo, ¿ya? Seguramente los conceptos son distintos, hay que estudiar un poquito ahí más, ¿cierto? Pero todos llegan a la conclusión de que para poder aprender realmente se necesita lograr ese bienestar y pasarla bien, ¿sí? No estar con este estrés constante que tiene esta sala de clase, por lo menos una sala que nos encontramos antes de la pandemia. Espero eh, que la pandemia haya servido para poder flexibilizar un poco todo lo que era la gestión propia del profesor y también enfocarnos más que en el resultado, en el proceso y en que estén bien las comunidades educativas y no tengan tantos logros, ¿cierto? Que hoy día, ¿cierto?, se está enfocando mucho en el resultado para categorizar las escuelas más que en cómo están sus profesores, sus alumnos y centrado en el bienestar. Y empiezan a aparecer estrategias, empiezan a aparecer metodologías, empiezan a aparecer estas metodologías activas del aprendizaje que se basan en estos principios, en este cruce de principios, ¿ya? En esta didáctica multisensorial. No aprendemos solamente escuchando, sino que aprendemos escuchando, sintiendo, tocando, moviéndonos, ¿cierto? También la importancia de entender la complejidad del sistema nervioso y que no podemos dar respuesta desde lo individual, sino que en lo colectivo. Entender que el contenido es importante, pero no es el fin, sino que es el medio para el desarrollo de una habilidad. Y una serie de estrategias que empiezan a aparecer en los diferentes contextos que nos permiten entender lo que decía Seligman en su psicología positiva, de cómo a través de este acrónimo de esperma tomar e intencionar emociones que sean placenteras, que pase un buen momento en el aprendizaje, que el alumno logre un compromiso con lo que el profesor está haciendo y está planificando. Un compromiso que no es individual, sino que nace desde el colectivo, de las relaciones. Por eso es muy importante en la inteligencia social. Que él vea que hay un propósito. ¿Qué pasa cuando no está el profesor? El alumno, la autonomía, lo que pasó en la pandemia, no sabíamos qué estaba pasando en las casas, ya porque no había un propósito, no había un entendimiento de cuál era el objetivo de estar ahí. Y el logro, algo muy importante, logro como sinónimo de generar conciencia del por qué estoy yo aprendiendo, no el logro de la nota, ¿ya?
que, insisto, el aprendizaje es una constante de vida, no solamente está asociado a la educación formal. Hay mucho que hablar de la psicología positiva, pero hoy día hay muchos autores de la neurociencia. Me gustó mucho Richard Davidson, que nos habla de la neurociencia del bienestar, en donde efectivamente toma elementos de la psicología positiva para poder entender, ¿cierto?, de que el aprendizaje y la felicidad o este bienestar subjetivo van de la mano, ¿ya? Y efectivamente estamos hechos para ser felices. ¿Qué se debe hacer? ¿Cómo tomar todos estos elementos? ¿Cómo llegar a una didáctica desarrolladora, una didáctica centrada en el bienestar? Bueno, aquí la humildad es muy importante, ¿ya? No somos conocedores de todo, están apareciendo nuevas estrategias, nuevas metodologías, nuevas experiencias, tanto que es muy importante dialogar entre las disciplinas, dialogar desde las disciplinas y solamente así llegar a la transdisciplina. Nos hemos encontrado con algunos programas y nombres muy complejos hasta en su pronunciación, que muchas veces se quedan en el nombre, pero al momento de analizarlo sigue siendo más de lo mismo, ¿ya? Tanto, yo soy un convencido de que la neuroeducación todavía como tal no existe, ¿ya? Lo que sí existe son prácticas de neurociencia educacional, son instancias, son diálogos interdisciplinares, multidisciplinares, pero todavía no hemos llegado a esa transdisciplina que nos permita tener un objetivo común y que los neurocientíficos aprendan de pedagogía, los pedagogos aprendan de neurociencia en un lenguaje simple, sin una discusión, sin una especie de mandato normativo de unos con otros. Por eso es que acá la importancia es tener claro cuál es el objetivo, es tener claro cuál es la organización que se tiene que tener con los grupos humanos para así tener un, un- una ruta de navegación que sea en torno a lo que nos está pidiendo hoy día la educación. Recuerden los pilares de la educación y hoy día aprender a transformarnos, ¿ya?, que es fundamental. Pero las transformaciones significativas no se dan en un contexto de estrés, se dan en un contexto de bienestar, ¿ya? Y ese bienestar debe ser una constante, desde el momento que se inicia la clase hasta el momento que se termina la clase, y en todas las asignaturas. Entonces no tengamos miedo de ensuciarnos las manos, ¿ya? Aquí Santos Guerra nos habla de la arqueología de los sentimientos, ¿ya?, que muchas veces no hemos centrado tanto en el contenido, hemos dejado de lado lo emocional, estamos siendo personas muy rígidas emocionalmente, ¿cierto? Y la única forma de alcanzar el conocer o el hacer es a través del convivir, del ser, elementos, elementos fundamentales, ¿cierto?, de la neurociencia social y emocional que por sí solas ya se empezaron a desarrollar, y hay muchos autores que nos hablan desde sus diferentes enfoques. Así que ahí también hay un buen elemento para poder estudiar y repasar Santos Guerra, que también casualmente está hablando y ha hablado mucho de la evaluación, ¿ya? Ojo con esto, recuperemos nosotros también el placer, no solamente sentarnos en el aprendizaje, sino que también en la enseñanza. A veces nos sentamos tanto en el aprendizaje y el bienestar asociado al aprendizaje, al sujeto que aprende, pero olvidamos el bienestar del sujeto que enseña. Ojo, algo súper importante. Por lo tanto, yo no puedo dar lo que no tengo. Bajo esa lógica, recordar que el corazón, si bien nutre a todo el cuerpo, pero también tiene un sistema propio que lo nutre a él. Entonces, los profesores debemos estar bien para poder generar una didáctica que sea enfocada en el bienestar. Y esta les dejo la siguiente tarea para que quien pueda lo haga, que esta es La Flor de Venecia, de Rafael Vizquerra, que nos habla de todos estos bienestar que podrían existir y hacer este ejercicio, ¿ya? ¿Cómo está nuestro bienestar material, físico, social, profesional, emocional? ¿Y cuáles de ellos trascienden a lo otro? Porque efectivamente podríamos estar bien o mal en lo profesional, en lo material, en lo físico, en lo social. Pero hay uno que es el que siempre nos va a permitir sostener un estado de bienestar, que es este bienestar emocional. Y es ahí donde debemos nosotros enfocar, no solamente desde la convivencia escolar, sino que desde la didáctica, ¿ya? Volver a reencantar a los chicos.
Recuerden que no hay dos momentos iguales en nuestra vida. Todos son únicos y contienen posibilidades únicas. La pandemia sacó lo mejor de nosotros. ¿Ya? Yo sé que es muy complejo lo que ha ocurrido, pero las crisis traen consigo, por un lado, el desafío y la dificultad, pero también trae consigo las oportunidades. Y hoy día creo yo que es una muy buena oportunidad para lanzarse, para poder generar estos cambios, para poder tomar lo bueno que resultó producto de la pandemia y seguir centrado en el bienestar. Todos los países dieron vuelta a su orientación y dijeron lo más importante acá es el vínculo, es que, las comunidades estén bien, que nos centremos en el bienestar. Bueno, y si se acaba la pandemia, la idea es que sigamos cultivando eso, que no perdamos ese enfoque. ¿Sí? Sí, como decía este psicólogo referente de Estados Unidos, el gran tema en toda nuestra educación es convertir cómo funciona mi sistema nervioso en nuestro aliado y no en nuestro enemigo. El para qué. Podemos saber mucho del sistema nervioso, pero si seguimos siendo una sociedad que no le gusta lo que hace, que no tiene un bienestar, que no es consciente de lo que está ocurriendo, créanme que nada de lo que se está investigando va a ser funcional. Ahí están algunos referentes que utilicé en mi exposición, mis estimados, y espero, yo sé que hay mucha información, pero que haya sido de su agrado y dejo abierta la posibilidad para que podamos conversar un rato si tienen alguna inquietud. Nos apertura para micrófonos, preguntas y respuestas. Y si no lo quieren hacer por viva voz, pues pueden hacerlo por medio de chat sin ningún problema. Buenas tardes a todos. Eh, Me ponía a pensar las clases que dan en Japón, que antes de entrar a estudiar, se relajan y se duermen, ¿verdad? No solo la nutrición y todo eso está bien acorde, los ambientes colaboran con el aseo de su casa, que es ese encuentro uh, de espacio, ¿verdad? Eh, ¿Cómo diéramos que fuera así nuestras escuelas saludables, ¿verdad? Que en nuestros países de Latinoamérica, ¿verdad? Eh, Qué bueno que se pudiera ya ir concientizando incluso a los docentes eh, para a ese momento, ¿verdad? Eh, Lamentablemente las estructuras estatales no colaboran, ¿verdad? En ese sentido, sino que creo que se va a tener que eh, dirigir por una educación informal, ¿verdad? En autodidáctica, ¿verdad? Que en vista de que no les dan acceso y solo lo adoctrinan a las comunidades, sería bueno darle un plus con esa neurociencia, esa neurodidáctica. Yo creo que es una cosa, un aspecto que debe de incluirse en la nueva visión de educación o el nuevo sistema educativo, ¿verdad? Se han estimado, de hecho, eh, hay muy buenos aportes en su reflexión. Cuando uno analiza, por ejemplo, Japón, de hecho, hoy día en un grupo de profesores me comentaban, me decían, ellos hacen aseo, ellos hacen el aseo de su casa y de su escuela. O sea, es una práctica que para nosotros a lo mejor puede ser casi para algunos eh, muy poco formal, ¿cierto? Pero ellos dentro de su cultura lo tienen muy claro. Y de hecho hay algo que a mí me gusta mucho trabajar con los profesores, que es el Ikigai, que es la razón de ser. Ellos casualmente viven mucho tiempo. Y veo yo personas de tercera edad que viven bien, que eso no es lo mismo vivir mucho, sino que la idea es vivir mucho, pero vivir bien. Y van a lo más práctico de la vida, ¿ya?
pero sí respetan mucho, por ejemplo, a las personas adultas, sí son conscientes, sí dan tiempo al deporte, a la buena alimentación. Lo que el profesor decía del tema de lo saludable. Lo saludable no se restringe a lo que yo como, sino que a cómo yo como. Lo saludable también tiene que ver con el tema mental, ¿sí? La salud mental. Nosotros a veces estamos tan inmersos en una sociedad contaminada, con muchos elementos neoliberales, aspectos políticos que no hacen esta bajada, porque esto lo saben, maestro. Yo creo que todo esto, el mundo político está en conocimiento, ¿ya? Pero lamentablemente también tenemos que ser muy conscientes de que los grandes cambios educativos, si esperamos que vengan desde la gobernanza y de aspectos políticos, no va a ser así. Los cambios se generan desde la sala de clase o empoderando a los maestros que van por una educación no formal. Y de hecho, vemos nosotros Montessori y otras que siguen una lógica, ¿cierto?, un poco más humanista y más orgánica de la educación, y después se dan estos ciclos que siempre recurrimos a los que en algún momento no fueron tan entendidos, ¿cierto?, por los demás, ¿cierto?, y se atrevieron a romper estos esquemas. Así que muchas gracias por su comentario, profesor. Y fíjense que eh, hay una pregunta que los invito a la reflexión. O sea, llevamos 30 años ya hablando de neurociencia y aún así nos encontramos con carreras de profesores donde no le hablan del cerebro a los profesores, siendo que uno de los profesionales que más trabajan de manera directa e indirecta con el cerebro en formación somos los profesores, ¿sí? Entonces ahí hay una interrogante, bueno, algo ocurre ahí. Nuevamente el espacio. No sé si habrán preguntas medio de chat o si alguien más quiere activar su micrófono, pueden hacer los mismos. Mildred, por ahí tiene una pregunta. Adelante, Mildred. Mildred, ¿puedes activar tu micrófono? Habilitado. Sí, buenas noches. Solo tengo una consultita. Quisiera tal vez que me ampliara un poquito sobre lo que es el estrés que usted mencionaba, que me causó duda, ese estrés tóxico. Creo que todos a veces tenemos estrés, pero a veces no identificamos Claro. o cuántos tipos de estrés existen también, ¿verdad? Esa es otra de las preguntas que yo tenía. Muchas gracias. No, encantado. De hecho, el estrés por lo general nosotros automáticamente lo asociamos como algo negativo, ¿sí? Pero existe el distrés, que efectivamente es este estrés tóxico, y el eustrés, que es el estrés normal, o el verdadero, que es un estrés que nos moviliza, que nos desafía, que nos dice todo el día, hey, hay que seguir adelante. Nosotros cuando nos levantamos en la mañana, piensen que es complicado levantarse porque uno estuvo en estado de metabolismo basal, reposo durante harto tiempo. Y uno dice, ¿y cómo se levanta uno en la mañana? Gracias al cortisol, que nos moviliza energía, ¿sí? Pero es el mismo cortisol que se sitúa en nuestro cerebro cuando uno está con estrés. Entonces, al parecer el estrés no es tan malo, nos permite levantarnos en la mañana, por ejemplo. Pero ese es el estrés que es positivo, el estrés verdadero, el estrés que está mediado por el desafío, donde aparece después trabajando con otra hormona y neurotransmisor que es la dopamina. Pero hay otro tipo de estrés que tiene que ver con el estrés tóxico, que es estrés en donde está situado en un contexto de amenaza, en un contexto aversivo, en un contexto en donde hay un peligro y nuestro sistema está siempre en un modo de ataque. Es ese estrés el que a nosotros nos permite, lamentablemente, estar en lo que se conoce en un bloqueo amigdalar. Tenemos una estructura en nuestro cerebro que se llama la amígdala, que son nuestros radares emocionales, que cuando se bloquea producto del estrés, empezamos nosotros a responder de manera exagerada, poco asertiva a contextos que en condiciones normales no estaríamos. Por lo tanto, en términos muy simples, Mildred, cuando yo me levanto en la mañana y salgo de la cama, ahí yo tengo este estrés positivo, ¿ya? Cuando salgo de mi casa y sé que hay un taco y tengo que ir al metrotren o tengo que estar todos los días tolerando ciertos estímulos, ese es mi estrés tolerable, que nosotros sabemos que va a ocurrir en el día a día.
haciendo la fila para pagar, sabemos, ¿sí? Pero el estrés tóxico es el que ya nos genera un daño mayor. Cuando se genera mucho cortisol, porque los estímulos son negativos, lamentablemente nuestro sistema nervioso y específicamente el hipocampo se tiende a como atrofiar. Se van achicando estructuras neuronales. Y ahí es donde empieza a haber otros problemas. Porque no solamente afecta a mi sistema nervioso, se empieza a afectar otros sistemas en el cuerpo. Partiendo también por el sistema inmunológico. Por eso cuando estamos estresados, es muy probable que nos enfermemos de otras cosas, que aparentemente en condiciones normales no son tan complicadas, pero cuando nuestro sistema está reprimido, es un caldo de cultivo para que aparezcan otras enfermedades. Por tanto, ojo ahí con el estrés. Estrés positivo, estrés negativo. El ser humano está hecho para el estrés positivo. Cambiar, levantarnos, movilizar energía, adaptarnos. Pero cuando lo negativo es parte de la normalidad, ya se empieza a ver un daño, una patología. Muchísimas gracias por la aclaración. Gracias. ¿Si habrá alguna otra pregunta? Los comentarios también son bien recibidos. Si hay alguno. Pueden hacerlo por viva voz o bien pueden hacerlo por medio de chat. Bien. Creo que no hay más cuestionamientos, mi estimado doctor. Te agradezco mucho tu participación, agradezco mucho que estés acá con nosotros. Recordarles a nuestros participantes que el día de mañana pues, continuamos con este ciclo de conferencias, que tenemos varias conferencias activas que hemos estado desarrollando, que es un trabajo bastante arduo que hacemos tras bambalinas, pero que tratamos de traer lo mejor para ustedes. El día de mañana tenemos la metaversidad, perdón, en educación superior. El día jueves tendremos pedagogía, el camino a la andragogía, y el día viernes, para finalizar, la universidad y sus nuevas modalidades. Serían las 3 conferencias que están pendientes, y pues esperamos que ustedes sean partícipes de este evento y que continúen con nosotros en cada una de ellas. Mi estimado doctor, te cedo pase el micrófono para que te despidas de nuestro público, y de mi parte, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el día de mañana. No, muchas gracias. Ahí dejé mis contactos en caso de dudas. Yo sé que a veces quedan a lo mejor algunas dudas después de escuchar, ¿cierto? O analizar algunos textos. Y ahí, desde ya, un colaborador y amigo desde Chile. Ahí están mis contactos. Y espero que estén muy bien desde los lugares que nos están viendo, ¿ya? Un abrazo fraterno. Espero que estén muy, muy bien y que sea un término de año favorable para todos. Nos vemos.